Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra maestra de la literatura rusa, La tempestad de nieve de Alexander Pushkin. Este cuento, lleno de pasión, misterio y destino, nos lleva a un frío paisaje invernal donde los corazones humanos se enfrentan a las inclemencias del amor y la traición. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la nieve, el viento y las decisiones que marcarán la vida de nuestros personajes. Que comience la historia. Capítulo 1. Un encuentro bajo la tormenta. La historia comienza en una fría y gélida noche de invierno, en las vastas llanuras nevadas de Rusia, donde una tormenta de nieve cubría todo a su paso. Un hombre viajero, llamado Dmitri, se encontraba en su camino hacia un destino incierto. La nieve caía con furia, haciendo que el paisaje fuera casi irreconocible. El viento cortante parecía no querer dar descanso, y la oscuridad de la noche se alzaba sobre él como un manto pesado. Dmitri, quien viajaba con prisa, no pudo evitar sentir la soledad que la tormenta parecía envolver. No solo la tormenta de nieve lo azotaba, sino también el silencio que la rodeaba, un silencio que le llegaba al alma. Mientras avanzaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a su vida, a las decisiones que había tomado, y a los caminos que había elegido. En medio de su reflexión, se dio cuenta de que la tormenta había empeorado, y que no podría seguir mucho más sin ponerse en peligro. A lo lejos, vislumbró una luz tenue. Era la luz de una pequeña posada. No tenía más opción que acercarse, con la esperanza de encontrar refugio y algo de calor en medio de esa tempestad helada. Al llegar a la posada, la puerta crujió al abrirse, y Dmitri fue recibido por el cálido resplandor de una chimenea encendida y el sonido suave de las voces en el interior. El lugar, aunque modesto, ofrecía un refugio temporal a los viajeros perdidos por el implacable invierno. Dentro, se encontró con un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos amables. Tikhon, el dueño de la posada, lo invitó a entrar y sentarse junto al fuego. Dmitri aceptó con gratitud, dejando que el calor del fuego envolviera su cuerpo, que estaba empapado por la nieve. Tikhon, viendo que el viajero parecía agotado, le ofreció una copa de vino y comenzó a charlar con él, en busca de distraerlo del frío. A medida que la conversación fluía, Dmitri se sintió cada vez más cómodo y, con el paso de los minutos, Tikhon le comenzó a contar sobre su hija, Marya, una joven de belleza excepcional que vivía con él en la posada. Aunque Tikhon hablaba con cariño de su hija, Dmitri no pudo evitar percibir una tristeza en sus palabras. No había mencionado mucho sobre la vida de Marya, solo que ella estaba comprometida con otro hombre, un compromiso que había sido dispuesto por su familia. Sin embargo, los ojos de Dmitri brillaron cuando escuchó su nombre. Moria. Algo en esa palabra despertó algo en su interior, una chispa de interés, aunque no sabía por qué. Tikhon, al notar el cambio en la expresión de Dmitri, le sonrió con simpatía. Es una joven admirable, pero a veces siento que el destino de Marya ya está sellado, comentó, mirando pensativamente la chimenea. El joven, intrigado por la mención de Marya, se sintió atraído por la idea de conocerla. A pesar del cansancio que lo embargaba por el largo viaje y la tormenta, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una inquietud interior. Algo en la conversación con Tikhon había despertado en él una emoción que no podía identificar completamente, pero que lo impulsó a querer conocer más sobre la hija de su anfitrión. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la posada, entre el calor de la chimenea y la conversación casual, Dmitri no pudo evitar preguntarse qué más había detrás de la historia de Marya. Mientras pensaba en esto, los recuerdos de su vida antes de llegar allí lo golpearon con fuerza. Pero por ahora, esa conexión con Marya parecía ser la única inquietud que captaba su atención. La noche continuó avanzando, y Dmitri, después de varias copas de vino, comenzó a sentir el peso del sueño en sus ojos. Tikhon, viendo que su invitado necesitaba descansar, le ofreció un lugar para pasar la noche. Sin embargo, antes de retirarse a su habitación, Dmitri no pudo evitar hacer una última pregunta. ¿Me permitirías conocer a tu hija, Tikhon? El anciano, con una ligera sonrisa, asintió lentamente, como si ya esperara esta pregunta. Mañana, Dmitri. Mañana, cuando la tormenta pase. Capítulo 2. La joven Marya. El amanecer llegó lentamente, pero el cielo seguía nublado y la nieve seguía cayendo sin cesar. La tormenta, aunque había menguado un poco, no daba tregua. El viento rugía con furia, y el paisaje parecía completamente cubierto por una capa blanca que lo hacía casi irreconocible.
Dimitri despertó temprano, con la mente aún llena de los recuerdos de la noche anterior y de la conversación con Tikhon. Su interés por la hija del posadero, Marya, no dejaba de crecer. Después de un desayuno modesto pero reconfortante, Tikhon le ofreció a Dimitri la oportunidad de conocer a su hija. Mientras caminaban hacia una habitación en la que Marya pasaba sus días, el silencio entre los dos hombres era pesado, cargado de expectativas. Al llegar a la puerta de la habitación, Tikhon tocó suavemente, como si se tratara de una ceremonia más que de un simple acto cotidiano. La puerta se abrió lentamente, y apareció una joven de cabello oscuro, con una mirada serena, pero enigmática. Ella era Marya, la hija de Tikhon. Su belleza era evidente, pero lo que más destacaba era la calma que emanaba de su ser. A pesar del frío exterior y de la tormenta que aún rugía fuera de la posada, Marya parecía imperturbable, casi como si la nieve que caía no tuviera poder sobre ella. «Marya, este es Dimitri, el viajero de quien te hablé anoche», dijo Tikhon con una sonrisa cálida. Dimitri, sorprendido por la presencia de la joven, se sintió de inmediato cautivado por su porte sereno, pero había algo más en su mirada, algo que le parecía profundo y distante. Era como si Marya estuviera observando el mundo desde un lugar lejano, un lugar donde la tormenta exterior no era lo más importante, sino algo más intangible. «Es un honor conocerla, señorita Marya», dijo Dimitri, con algo de timidez en su voz. No estaba acostumbrado a sentir esa sensación de nerviosismo, pero algo en ella lo hacía sentirse pequeño y vulnerable. Marya inclinó ligeramente la cabeza en señal de cortesía, pero no dijo nada en respuesta. En lugar de hablar, sus ojos brillaban con una calma que era a la vez desconcertante y atractiva. Tikhon, al notar el silencio entre los dos, intervino de nuevo. «Marya, ¿por qué no le muestras a Dimitri el panorama desde la ventana? Es un paisaje hermoso, aunque hoy esté cubierto de nieve», sugirió Tikhon, como si quisiera aliviar la tensión que se había formado en el aire. Marya asintió sin decir una palabra y se dirigió hacia la ventana. Dimitri la siguió, y al mirar el paisaje desde allí, vio que la tormenta había dejado el mundo cubierto de un manto blanco, un paisaje tan puro y silencioso como la atmósfera dentro de la posada. La nieve cubría todo a su paso, haciendo que todo pareciera estar suspendido en el tiempo. La escena era inquietante, hermosa y desoladora al mismo tiempo. «La nieve tiene algo mágico, ¿no es cierto?», comentó Marya, con su voz suave, rompiendo el silencio. Dimitri, aunque algo sorprendido, asintió. «Es como si el mundo entero se detuviera, atrapado en su propio frío», respondió él, pensando en sus propias palabras. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo. Ambos se quedaron mirando el paisaje, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Dimitri sintió que había algo más en Marya, algo que aún no comprendía completamente, pero que le atraía con una fuerza inexplicable. La belleza de su quietud, de su seriedad, lo hacía sentirse cautivo. Al cabo de unos minutos, Marya se apartó de la ventana y regresó a la mesa, donde Tikhon preparaba una nueva ronda de té. Dimitri se acercó, sintiéndose un tanto perdido en su interior. Tikhon, con una sonrisa en el rostro, notó el silencio entre los dos, como si quisiera aliviar la tensión, comenzó a hablar sobre su vida en la posada. Relató historias del pasado, de cómo había criado a Marya después de la muerte de su esposa, de los días tranquilos antes de que su hija se comprometiera con otro hombre. Sin embargo, la sombra de la tristeza seguía flotando en las palabras de Tikhon. Dimitri escuchaba en silencio, pero su mente seguía enfocada en Marya, en esa calma tan imponente, en ese silencio que parecía esconder algo mucho más profundo de lo que los ojos de ella dejaban ver. El aire entre ellos estaba lleno de una tensión invisible, como si el destino ya hubiera comenzado a tejer su tela. La conversación pasó a otros temas, pero Dimitri apenas pudo concentrarse. Su mente seguía con ella, con esa joven que parecía tan distante, pero al mismo tiempo tan cercana, como si de alguna manera él ya la hubiera conocido en otro lugar, en otro tiempo. Cuando finalmente se levantó para retirarse, Dimitri sentía que su vida había cambiado en esa breve interacción. No podía explicarlo, pero algo en él había despertado. Y la tormenta, que aún continuaba rugiendo fuera, parecía ser solo el reflejo de una tempestad que comenzaba a agitarse en su propio corazón. Capítulo 3. La revelación. La tormenta de nieve siguió azotando la posada, envolviendo el mundo exterior en una niebla densa y una oscuridad grisácea. Sin embargo, dentro de la pequeña posada,
El ambiente era cálido y acogedor, a pesar de las emociones que comenzaban a despertar en el interior de los 3 habitantes de ese lugar. Dimitri se encontraba en su habitación, tumbado sobre la cama, mirando el techo mientras escuchaba el rugido constante de la tormenta. Los recuerdos de la conversación con Marja seguían presentes en su mente, y aunque no había intercambiado muchas palabras con ella, su mirada y su presencia seguían reverberando en su corazón. Había algo en esa joven que lo atraía poderosamente, algo que no podía explicar. Aunque su actitud era reservada y su comportamiento distante, había una calma que parecía emanar de ella, una paz que Dimitri no encontraba en ningún otro lugar. Se preguntaba si esa misma paz era la que la mantenía alejada de él, o si, por el contrario, había algo que él no lograba comprender. Por más que trataba de analizar sus propios pensamientos, Dimitri no lograba entender qué había en Marja que lo cautivaba de una manera tan profunda. Pero sabía una cosa con certeza: necesitaba conocerla más. Era como si su destino estuviera ligado al suyo, como si ambas almas estuvieran destinadas a encontrarse, aunque solo fuera por un instante fugaz. Al día siguiente, después de un desayuno temprano, Dimitri salió al pequeño jardín de la posada. La nieve había comenzado a disminuir, pero el frío persistía. El paisaje estaba cubierto por una capa espesa de blanco, y todo parecía estar suspendido en un silencio absoluto. Era como si el mundo entero estuviera aguardando algo importante. Tikon se acercó a él mientras caminaba por el jardín, y Dimitri no pudo evitar preguntarle sobre la vida de su hija, sobre las circunstancias que habían llevado a Marja a vivir en la posada y su compromiso con otro hombre. «Padre, ¿por qué no te gustaría que Marja fuera libre?», preguntó Dimitri, sin pensarlo mucho, como si la conversación se diera de manera natural. Tikon lo miró con sorpresa, como si no se esperara esa pregunta, pero después sus ojos se tornaron melancólicos, y se sentó en un banco cercano. «Es complicado, Dimitri. Marja es mi única hija, y cuando su madre murió, me prometí a mí mismo que la protegería a toda costa», respondió Tikon, su voz cargada de tristeza. «Ella es un tesoro para mí, y aunque no lo diga, me preocupa su futuro. Su compromiso con Nikolai no me agrada, pero su madre quería que fuera así, y no quiero que mi hija sufra por mis decisiones». Dimitri sintió una compasión inmensa por el viejo posadero. No solo por su tristeza, sino por la comprensión de cómo los lazos familiares, a veces, podían ser tan pesados como el invierno que parecía envolver todo a su alrededor. ¿Cómo podría él, un simple viajero, cambiar lo que había sido decidido mucho antes de su llegada? A medida que pasaba el día, Dimitri no dejaba de pensar en las palabras de Tikon y en la manera en que la vida de Marja parecía estar predestinada. A pesar de eso, algo dentro de él le decía que debía luchar por lo que sentía, por lo que intuía que podría ser un destino compartido con ella. Por la tarde, después de una comida ligera, Dimitri volvió a acercarse a la ventana para observar el paisaje. La tormenta ya había pasado por completo, y el sol comenzaba a brillar débilmente a través de las nubes. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la figura de Marja, que apareció en el jardín, caminando lentamente entre los copos de nieve que aún cubrían el suelo. La joven se detuvo y miró al horizonte, su rostro enmarcado por el aire fresco y la luz tenue del atardecer. Dimitri observó en silencio desde la ventana, cautivado por la imagen de Marja en ese paisaje solitario. Había algo en su postura que transmitía fortaleza, pero también una vulnerabilidad que Dimitri no había notado antes. Decidió salir a su encuentro. Necesitaba saber más, entender mejor las emociones que lo envolvían desde su primer encuentro con ella. Caminó hacia el jardín, sus pasos siendo absorbidos por la nieve bajo sus pies. Cuando llegó a su lado, Marja lo miró, pero no dijo nada. El silencio entre ambos se mantuvo por unos momentos, antes de que Dimitri hablara. «Marja», comenzó, titubeando. «¿Te gustaría caminar un poco? La tormenta ya ha pasado, y el paisaje es hermoso». Ella asintió lentamente, pero no respondió verbalmente. Ambos comenzaron a caminar juntos por el jardín, rodeados de la nieve que brillaba bajo la débil luz del atardecer. Dimitri, aunque todavía intranquilo, sintió que algo había cambiado en el aire. La presencia de Marja, aunque reservada, parecía ahora un poco más cercana, como si estuvieran compartiendo algo más allá de las palabras. En el silencio de la caminata, Dimitri se dio cuenta de que la tormenta no solo había cubierto el mundo exterior, sino también sus corazones. Había algo en el que comenzaba a descongelarse, y, por primera vez,
Sentía que quizás había algo más entre él y Marja de lo que inicialmente había supuesto. Marja, por su parte, caminaba en silencio, pero Dimitri podía ver en su rostro una ligera sonrisa, apenas perceptible, como si ella también estuviera viviendo algo que no podía expresar completamente. Tal vez las palabras no fueran necesarias para ellos, tal vez su conexión era mucho más profunda de lo que la lengua podía describir. Capítulo 4. La revelación del pasado. El sol brillaba débilmente entre las nubes, y aunque el frío seguía siendo intenso, la tormenta había dejado paso a un día claro. La nieve, que antes caía con furia, ahora se hallaba esparcida como una manta suave que cubría todo el paisaje. A lo lejos, las montañas se asomaban a través del horizonte, como gigantes dormidos bajo un manto blanco. Dimitri caminaba por el jardín, reflexionando sobre los recientes acontecimientos. La presencia de Marja lo había desbordado, y las conversaciones con Tikon le dejaban un sabor amargo en la boca. A medida que el día avanzaba, el joven comenzó a comprender que su deseo por Marja no era solo una atracción superficial, sino algo mucho más profundo, algo que quizás le cambiaría la vida. A lo lejos, vio a Marja otra vez, esta vez parada cerca de un pequeño banco de madera en el jardín. La joven parecía absorta en sus pensamientos, mirando fijamente la vasta extensión de nieve que se extendía ante ella. Algo en su postura y en la forma en que se mantenía quieta hizo que Dimitri sintiera un deseo urgente de acercarse, por fin, hablar con ella de manera sincera. Con paso decidido, Dimitri se acercó y, al estar lo suficientemente cerca, se detuvo. Por un momento, Marja no pareció notarlo, pero luego, al sentir su presencia, giró ligeramente la cabeza. No hubo palabras al principio, solo un intercambio silencioso de miradas. Marja, dijo finalmente Dimitri, rompiendo el silencio, he estado pensando mucho en nosotros. En lo que está pasando. Quiero que sepas que no estoy aquí solo por la tormenta. Ni por la quietud de este lugar. Algo me llama hacia ti, y aunque no entiendo completamente qué es, no puedo dejar de sentirlo. Marja lo miró por unos segundos, y luego, con una calma profunda que parecía envolver todo a su alrededor, respondió. Dimitri, yo también he sentido algo desde el primer momento en que nos conocimos. Pero sabes que las circunstancias que nos rodean no son fáciles. Mi vida ha estado decidida por otros antes de que siquiera pudiera tomar mis propias decisiones. Las tradiciones, el amor de mi padre, todo me ata de alguna manera. Dimitri frunció el ceño al escucharla, pero su expresión no se veía enfadada, sino preocupada. La realidad de la situación lo golpeó de lleno. Sabía que Marja estaba comprometida con otro hombre, un compromiso que había sido decidido por su familia, y que las expectativas de Tikon no permitían otra posibilidad. Lo sé, respondió Dimitri, con un suspiro. Pero no puedo ignorar lo que siento. No puedo seguir adelante como si esto fuera solo un encuentro pasajero. Siento que hay algo más, algo que no puedo dejar atrás. Marja lo miró fijamente, como si estuviera buscando la respuesta en sus ojos. Luego, sin dar una respuesta directa, habló nuevamente, pero esta vez, con un tono más suave, más melancólico. Quizás, Dimitri, lo que sentimos es solo una ilusión. Quizás es el deseo de escapar de algo más grande que nosotros. Pero en este lugar, bajo esta tormenta, estamos todos atrapados en nuestras propias limitaciones. No sé si es el lugar o si es el momento, pero todo se siente tan confuso. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo una ráfaga helada que cortaba la piel, pero Dimitri no se movió. Estaba convencido de que había algo importante que debía decir. Quizás este lugar no sea el adecuado, y quizás las circunstancias no estén de nuestro lado, continuó, acercándose un poco más a Marja. Pero no puedo negar lo que siento por ti. Y aunque todo lo que está alrededor sea un obstáculo, si no lo intento, me arrepentiré. Marja lo observó en silencio. Era evidente que había una lucha interna en su mirada, un conflicto que no podía resolver tan fácilmente. Dimitri, por su parte, sentía que estaba al borde de una revelación, algo que podría cambiarlo todo, pero que también lo podría destruir. Dimitri, ¿alguna vez te has preguntado si el destino es realmente algo que controlamos, o si simplemente nos lleva donde debe llevarnos? Preguntó Marja, su voz cargada de una tristeza profunda. Era como si ella misma estuviera cuestionando la naturaleza de sus propios sentimientos, de su vida. No lo sé, Marja.
Pero lo que sé es que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la vida se me escapa. Si el destino nos ha traído hasta aquí, tal vez sea para algo más grande, respondió Dimitri, con una determinación que no había sentido hasta ese momento. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio lleno de promesas no dichas, de emociones reprimidas y de un destino incierto que se cernía sobre ellos. La tormenta afuera había pasado, pero la tempestad en sus corazones recién comenzaba. Capítulo 5. La decisión de Marja. El día siguiente amaneció claro, pero el frío persistía. La nieve cubría el suelo como un manto impoluto, y la posada, aún resguardada de la tormenta, parecía suspendida en el tiempo. En el interior, la atmósfera seguía siendo tranquila, aunque había algo en el aire que indicaba que las tensiones entre los presentes comenzaban a crecer. Dimitri no pudo evitar recordar las palabras de Marja la noche anterior. Había sido una conversación cargada de emociones, un intercambio de sentimientos sin resolver que lo dejaba con una mezcla de esperanza y desesperación. La lucha interna de ella era evidente, pero también lo era su propia determinación. Sabía que si no actuaba pronto, el temor de arrepentirse sería aún mayor. Marja, por su parte, se encontraba en su habitación esa mañana, mirando por la ventana con una expresión distante. El paisaje nevado parecía reflejar el vacío que sentía en su corazón, atrapada entre el deber y el deseo. La mirada de Dimitri aún flotaba en su mente, las palabras de él resonaban en sus oídos. Por un momento, había sentido que podía ser libre, que su destino no estaba completamente sellado. Pero la realidad de su vida, las expectativas de su padre, el compromiso con Nikolai, todo parecía bloquear cualquier atisbo de libertad. Sentía una presión interna que la asfixiaba. El amor que Dimitri había confesado era genuino, pero ¿podría ella simplemente dejarlo todo atrás, sin saber qué vendría después? Su familia, su honor, su compromiso, todo estaba en juego, y una parte de ella temía que un paso en falso pudiera destruir su vida y la de aquellos que la rodeaban. En ese momento, Tikon, el padre de Marja, entró en la habitación sin previo aviso. Era evidente que algo lo preocupaba, pues su rostro estaba marcado por una ansiedad que rara vez se veía en él. Se acercó a su hija y, con una mirada seria, le dijo: «Marja, hija mía, ¿cómo te encuentras hoy? Sabes que todo esto no es fácil para mí. Estoy preocupado por ti, por tu futuro. Quiero que entiendas que todo lo que hago es por tu bien. No quiero que tomes decisiones apresuradas». Marja lo miró, viendo en los ojos de su padre la misma preocupación que había notado en las últimas semanas. Sin embargo, su corazón latía con una fuerza que ya no podía ignorar. Aunque quería complacer a su padre, sabía que su propia vida debía ser vivida por ella misma, no dictada por expectativas ajenas. «Padre, sé que lo haces por mí, pero», comenzó Marja, sus palabras cortadas por un nudo en la garganta. «No puedo seguir viviendo una vida que no elegí. Sé que las circunstancias no son fáciles, pero si sigo ignorando lo que siento, estaré perdiendo mi alma». Tikon la miró con una mezcla de tristeza y frustración. Había escuchado esas palabras antes, pero no quería que su hija se enfrentara a la realidad de una vida llena de incertidumbre. No quería verla sufrir por decisiones que no podría deshacer. «Hija, no entiendes. Si te enfrentas a lo que propones, a lo que sientes por ese joven, te arriesgas a perderlo todo. El honor de nuestra familia, tus compromisos. Todo se vendría abajo. No quiero que seas arrastrada por pasiones momentáneas». Marja lo miró fijamente, y por un momento el silencio entre ellos se volvió pesado. Ella sabía lo que su padre temía, pero también sabía que la vida no podía reducirse a seguir simplemente las expectativas de los demás. Lo sé, padre. Pero hay algo dentro de mí que no puedo ignorar. No puedo seguir viviendo con este peso en mi corazón. Ya no puedo negar lo que siento, respondió Marja con una firmeza en su voz que sorprendió a Tikon. Dimitri, que había estado esperando en el pasillo, escuchó el final de la conversación. Sabía que Marja estaba tomando una decisión importante, una que cambiaría el curso de su vida para siempre. Decidió acercarse, a pesar de la tensión en el aire. Cuando entró en la habitación, Marja lo miró, y por un momento los dos se quedaron en silencio, como si estuvieran esperando una señal del destino. La tormenta externa había cesado, pero dentro de ellos seguía habiendo un torbellino de emociones. «¿Has hablado con tu padre?», preguntó Dimitri, suavemente, acercándose un poco más.
Marja asintió, pero su rostro estaba marcado por la tristeza y la incertidumbre. Había tomado una decisión, pero no sabía cómo enfrentar las consecuencias. Sí, lo he hecho. Pero las palabras no alcanzan para cambiar lo que está decidido. Sin embargo, hay algo en mí que no puedo apagar, algo que me dice que no debo dejarlo ir, respondió Marja, su voz temblando ligeramente. Dimitri dio un paso más hacia ella, su mirada llena de comprensión. Sabía lo que sentía, lo difícil que era enfrentarse a la realidad de una vida que no había elegido. Marja, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por lo que sentimos? Preguntó Dimitri, sus ojos fijos en ella con una intensidad que reflejaba sus propios sentimientos. Marja lo miró profundamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por fin, después de tantos días de dudas, había llegado al momento en que no podía seguir ignorando lo que su alma le pedía. Sí, Dimitri. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, respondió finalmente, con una claridad en su voz que no dejaba espacio a dudas. La resolución de Marja estaba tomada, pero el camino por delante no sería fácil. Había decidido seguir sus sentimientos, sin importar las consecuencias. Sin embargo, el precio de esa decisión era incierto, y el futuro que los esperaba estaba envuelto en una niebla de incertidumbre. Capítulo 6. La huida. La noche cayó rápida, envolviendo la posada en sombras densas y silenciosas. El viento había cesado, pero el eco lejano de la tormenta aún parecía latir en las montañas como un aviso velado. Dentro, la decisión de Marja había cambiado el curso de todo. Ahora, solo quedaba actuar. Marja y Dimitri se reunieron en secreto en un rincón apartado de la posada. Ella, envuelta en un manto oscuro, y él, con la ansiedad brillando en sus ojos, hicieron los últimos preparativos. No había marcha atrás. Esa misma noche huirían juntos, dejando atrás su pasado y enfrentando un futuro incierto. ¿Estás segura? Preguntó Dimitri, sujetando con fuerza la mano de Marja. Ella asintió sin vacilar. El miedo estaba allí, latente en su pecho, pero era superado por una fuerza mayor, la esperanza. La vieja carreta que Dimitri había conseguido estaba lista, escondida detrás de los establos. Un anciano cochero, sobornado generosamente, aguardaba en silencio. El plan era simple. Partirían antes del amanecer, aprovechando el manto de nieve para ocultar sus huellas. Marja abrazó a Dimitri brevemente antes de subir a la carreta. No podía mirar atrás. No podía pensar en su padre, en su antigua vida, en las palabras no dichas. Solo existía el momento presente, la promesa de una vida libre junto al hombre que amaba. La carreta empezó a moverse con lentitud, crujiendo sobre la nieve fresca. Cada metro que avanzaban era una mezcla de liberación y angustia. El mundo, blanco e inmenso, parecía abrirse ante ellos como un lienzo en blanco, pero también los envolvía en un silencio temible. Mientras avanzaban hacia el bosque, un farol encendido a lo lejos llamó su atención. Dimitri frunció el ceño. No esperaban ver a nadie a esas horas. El cochero, inquieto, azuzó a los caballos para que se apresuraran. Marja, envuelta en su capa, no pudo evitar estremecerse. Sabía que cualquier encuentro podía arruinar sus planes. No era solo su felicidad la que estaba en juego, era su honor, su futuro entero. El viento susurraba entre los árboles, y las ramas cargadas de nieve parecían inclinarse a su paso. Cada sonido en la oscuridad era un recordatorio del peligro que acechaba. Pero el corazón de Marja latía firme, alentado por la certeza de haber elegido su propio destino. Cuando llegaron a un claro en el bosque, Dimitri susurró: «Debemos detenernos. Esperemos un momento para asegurarnos de que no nos siguen». El cochero detuvo la carreta y apagó el farol. En medio de la oscuridad, abrazados por la nieve y el silencio, Marja y Dimitri sintieron que estaban solos en el mundo. El cielo, despejado ahora, mostraba estrellas parpadeando como promesas lejanas. La noche, aunque fría, parecía bendecir su huida con un velo de eternidad. Dimitri tomó la mano de Marja entre las suyas. «Confía en mí», le dijo en un susurro apenas audible. Ella respondió con una sonrisa leve, temblorosa pero segura. Ya no había vuelta atrás. Ya no había espacio para las dudas. Y mientras la noche avanzaba lentamente, ellos dos, envueltos en la blanca inmensidad de la tempestad ya lejana, sellaron en silencio el pacto de sus almas. El verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 7.
El desvío. La oscuridad era densa y el frío se hacía cada vez más punzante. Dimitri y Marya, envueltos en mantas ásperas, seguían su marcha lenta a través del bosque nevado. El cochero, encorvado sobre los caballos, dirigía la carreta con pericia, esquivando troncos caídos y ramas ocultas bajo el espeso manto blanco. Pero pronto se dieron cuenta de algo inquietante. El camino conocido se había desvanecido bajo la nieve. Las sendas marcadas por los carros ya no eran visibles, y el bosque, igual en todas direcciones, les ofrecía un laberinto sin señales. Dimitri apretó los dientes. No podían permitirse perderse. Cualquier retraso podía ser fatal. ¿Estamos en el camino correcto?, preguntó en voz baja al cochero. El anciano miró a su alrededor, claramente desconcertado. Creo que sí. Aunque, con esta nieve, uno podría confundirse fácilmente, murmuró, tirando de las riendas con inquietud. Marya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. En el silencio pesado de la noche, cada crujido de la nieve parecía un eco de advertencia. Se abrazó a sí misma, mientras su mente comenzaba a llenarse de temores. ¿Y si no lograban llegar al destino? ¿Y si se perdían para siempre entre esas sombras? El carruaje siguió avanzando, pero cada vez más lento. La nieve se hacía más profunda y las ruedas comenzaban a hundirse. De pronto, un fuerte golpe los detuvo en seco. El carruaje había quedado atrapado entre dos grandes raíces ocultas bajo el hielo. Dimitri saltó al suelo de inmediato, hundiéndose casi hasta las rodillas en la nieve. Junto con el cochero, intentó liberar las ruedas, pero los caballos resoplaban con cansancio y el hielo parecía no querer soltarlos. No podemos seguir así, dijo el cochero, jadeando. Necesitamos buscar refugio hasta que amanezca. Dimitri miró a Marya, que temblaba dentro de la carreta, su rostro pálido bajo la capucha. Hay una cabaña de guardabosques no muy lejos de aquí, añadió el cochero, señalando hacia el este. Tal vez podamos alcanzarla a pie. No había otra opción. Dimitri ayudó a Marya a descender con cuidado. Ella, temblorosa pero decidida, asintió. Caminarían a través del bosque helado, bajo el cielo tachonado de estrellas, en busca de un refugio improvisado. Los pasos eran pesados, las capas de nieve se tragaban sus pies. Dimitri sujetaba firmemente a Marya, protegiéndola contra el viento cada vez más helado. El cochero iba delante, abriendo camino a duras penas. Cada metro recorrido era una batalla contra el cansancio y el frío. Pero había algo en sus corazones que los impulsaba a seguir, la esperanza de un futuro juntos, aun si ese futuro estaba envuelto en incertidumbre. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron una luz débil entre los árboles. Era la cabaña. Un refugio en medio de la inmensidad blanca. Con las últimas fuerzas que les quedaban, se acercaron, llamaron a la puerta y esperaron. Del interior se escucharon pasos y, luego, una voz ronca preguntó: ¿Quién va? Somos viajeros perdidos en la nieve, respondió Dimitri. Necesitamos refugio. La puerta se abrió y un hombre de barba espesa, cubierto con una manta, les franqueó el paso. El calor de la chimenea los envolvió de inmediato, y la promesa de una noche bajo techo trajo un alivio indescriptible. Esa noche, al resguardo del fuego, Marya y Dimitri comprendieron algo profundo. Más allá del temor, del frío y de los caminos inciertos, el simple hecho de estar juntos era su verdadera Victoria. Y aunque la tempestad había querido separarlos, su voluntad era más fuerte que cualquier tormenta. Capítulo 8. Un refugio inesperado. La cabaña era humilde. Paredes de troncos rústicos, una pequeña ventana empañada por el calor interior y una chimenea de piedra donde chisporroteaban algunos troncos. Sin embargo, para Marya y Dimitri, después de las horas de frío y miedo, parecía un palacio. El guardabosques, un hombre de edad avanzada de rostro severo pero bondadoso, les ofreció abrigo sin muchas preguntas. Comprendía, como solo los hombres del bosque comprenden, que en noches como esa, los viajeros extraviados no necesitan interrogatorios, sino calor y silencio. Marya se sentó junto al fuego, frotándose las manos entumecidas. Dimitri, tras agradecer al guardabosques, se instaló a su lado. Por primera vez en muchas horas, sus cuerpos empezaban a recobrar calor, y la tensión que los había acompañado se iba disolviendo poco a poco. ¿A dónde se dirigen?, preguntó el guardabosques después de un largo rato, mientras removía las brasas.
Dimitri dudó antes de responder. No podía revelar toda la verdad. Solo dijo: a un pueblo cercano. Tenemos familiares allí. El hombre asintió con indiferencia, aceptando la respuesta como suficiente. Mientras tanto, la tempestad había comenzado a amainar. El viento, aunque todavía ululaba entre los árboles, había perdido parte de su furia. Y entre los pliegues de la noche, se adivinaba ya el tenue resplandor de un amanecer cercano. Marya, agotada, dejó caer la cabeza sobre el hombro de Dimitri. Él la rodeó con su brazo, protegiéndola como un escudo vivo contra los peligros que aún podían acecharlos. Cuando amanezca, partiremos de nuevo, susurró Dimitri cerca de su oído. Ella asintió, apenas consciente, entregándose por fin a un sueño breve y reparador. El guardabosques les cedió una pequeña estera cerca del fuego donde pasaron el resto de la noche, cobijados bajo mantas pesadas que olían a bosque y humo. El sueño fue fragmentado, lleno de imágenes confusas, caminos blancos, caballos extenuados, voces perdidas en la nieve. Al amanecer, una luz pálida filtrándose por la ventana los despertó. La tormenta había cesado del todo. El mundo exterior era ahora un paisaje de calma sepulcral, donde todo parecía cubierto por un espeso velo blanco. Dimitri agradeció al guardabosques una vez más, y Marya, con una tímida sonrisa, hizo una pequeña reverencia. El hombre les ofreció pan duro y un poco de té, suficiente para recobrar algo de fuerzas antes de retomar el viaje. La carreta había quedado atrás, abandonada en la nieve. Ahora, continuarían a pie, apoyándose el uno en el otro, siguiendo el pequeño sendero que el guardabosques les indicó. Y así, con el corazón renovado y la determinación encendida como un faro interior, Marya y Dimitri emprendieron una nueva marcha. Cada paso en la nieve crujía como un testimonio silencioso de su desafío contra el destino. La tempestad les había puesto a prueba. Ahora, el verdadero viaje hacia su nueva vida apenas comenzaba. Capítulo 9. El camino del corazón. El cielo era de un gris pálido cuando Marya y Dimitri retomaron su marcha. La nieve crujía bajo sus pies en un silencio casi sagrado, como si el mundo entero contuviera la respiración tras la furia de la tormenta. El bosque, cubierto de escarcha, parecía un reino encantado. Las ramas de los árboles, pesadas de hielo, formaban arcos naturales sobre su camino, y pequeños copos caían todavía desde las alturas, brillando como polvo de estrellas en el aire helado. Avanzaban despacio, tomados de la mano, protegiéndose mutuamente del viento que aún susurraba entre los árboles. El sendero era apenas visible, pero la dirección era clara: seguir adelante, hacia el pueblo donde, finalmente, podrían sellar su amor. ¿Tienes frío?, preguntó Dimitri, apretando los dedos de Marya con ternura. Ella negó con una leve sonrisa, aunque sus mejillas enrojecidas decían lo contrario. No importaba el frío, lo único importante era estar juntos, seguir caminando. Con el paso de las horas, el paisaje comenzó a cambiar. Los densos bosques dieron paso a campos abiertos cubiertos de nieve, donde la vista se perdía en un horizonte blanco e infinito. A lo lejos, como una promesa de esperanza, comenzaron a distinguirse los tejados de un pequeño poblado. Myra, exclamó Marya, señalando con emoción. Dimitri sonrió, sintiendo un alivio tan grande que por un momento se le olvidó el dolor de sus piernas y el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Aceleraron el paso, impulsados por la emoción de la cercanía de su destino. Al llegar al primer grupo de casas, fueron recibidos por el ladrido de algunos perros y las miradas curiosas de los campesinos. Su aspecto, cubiertos de nieve, los rostros pálidos pero iluminados por una determinación inquebrantable, llamaba la atención. Se dirigieron directamente a la iglesia, un edificio sencillo de piedra gris con una pequeña cúpula dorada que apenas brillaba bajo la luz invernal. Las puertas estaban abiertas, y dentro, el aire era tibio, impregnado de olor a incienso y velas. El sacerdote, un hombre de barba espesa y ojos bondadosos, los recibió con una mezcla de sorpresa y comprensión. Dimitri se adelantó, explicó con pocas palabras su deseo: casarse esa misma mañana, sellar un juramento que había desafiado tormentas y caminos extraviados. El sacerdote, tras escuchar su historia, asintió con gravedad. Comprendía que ciertos amores no pueden esperar, que algunas uniones están bendecidas no por el protocolo, sino por la fuerza del corazón. Mientras preparaban todo para la ceremonia, Marya y Dimitri se miraron.
No necesitaron decirse nada. En sus ojos estaba toda la historia, la huida, el peligro, el frío, la esperanza. Y, sobre todo, la certeza de que, contra todo pronóstico, habían encontrado su lugar en el mundo, el uno junto al otro. La tempestad había quedado atrás. Ahora, bajo la tímida luz de un nuevo día, estaban a punto de sellar el pacto que los convertiría en compañeros de vida. Capítulo 10. La boda bajo la nieve. La iglesia era pequeña y humilde, pero aquella mañana, para Marya y Dimitri, resplandecía como la más grandiosa de las catedrales. A la luz parpadeante de las velas, el sacerdote se preparaba para iniciar la ceremonia, mientras un par de aldeanos, testigos improvisados, se reunían en silencio. Marya, temblando no por el frío, sino por la emoción, avanzó hacia el altar. Dimitri le ofreció su brazo con una sonrisa que reflejaba toda la gratitud y el amor que sentía en ese momento. Aquello no era solo una boda, era la victoria sobre el miedo, sobre la distancia, sobre la tormenta misma. Las palabras del sacerdote, graves y solemnes, llenaron la iglesia de una paz profunda. ¿Prometes amarla, respetarla y protegerla, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Dimitri respondió con voz firme. Lo prometo. Y cuando fue el turno de Marya, su sí sonó suave pero decidido, como una campanada pura que vibró en los corazones de todos los presentes. Los anillos, simples, humildes, pero infinitamente valiosos, fueron bendecidos y colocados en sus dedos. Cuando el sacerdote declaró unidos a Marya y Dimitri, el eco de sus palabras pareció resonar hasta más allá de los muros de la iglesia, hasta las vastas y silenciosas extensiones nevadas. La ceremonia terminó con una bendición sencilla. No hubo música ni festines, solo la calidez de dos almas que se habían encontrado y que ahora caminaban juntas hacia el futuro. Al salir de la iglesia, una leve nevada comenzó a caer, pero esta vez la nieve no era enemiga. Los copos parecían bailar en el aire, cubriendo a la nueva pareja como una bendición silenciosa de la naturaleza. Dimitri tomó la mano de Marya y, mirándola a los ojos, supo que todo lo que había vivido hasta ese momento, el miedo, el sufrimiento, la tempestad, había valido la pena para llegar a ella. Juntos caminaron hacia su nueva vida, dejando huellas frescas en la nieve inmaculada, mientras el mundo, sereno y luminoso, parecía extenderse ante ellos como una promesa. La tempestad había quedado atrás. El amor, ahora, era su guía. Capítulo 11. Regreso al hogar. El sol, débil pero persistente, comenzó a abrirse paso entre las nubes grises. La nieve brillaba como un océano de diamantes bajo la luz invernal mientras Marya y Dimitri emprendían su regreso. El poblado donde se habían casado quedaba atrás, y frente a ellos se extendía el vasto camino hacia el hogar, hacia un nuevo destino donde ya no tendrían que ocultar su amor. Avanzaban despacio, disfrutando del silencio compartido. Cada paso era una reafirmación de su unión. Ya no eran dos jóvenes temerosos desafiando una tormenta, sino esposos, compañeros de vida, dispuestos a enfrentar juntos todo lo que el futuro les deparara. En su trayecto, pasaron junto a árboles cubiertos de escarcha que parecían inclinarse reverentes a su paso. El mundo entero, silencioso y blanco, se había transformado en el escenario perfecto para su amor renacido. Dimitri sostenía con firmeza la mano de Marya. Aunque el viaje sería largo y el frío persistía, nada de eso importaba. Sus corazones latían acompasados, llenos de una alegría tranquila y profunda. ¿Te arrepientes de todo lo que hemos pasado?, preguntó Dimitri, rompiendo el silencio. Marya lo miró con dulzura y negó suavemente con la cabeza. Si no hubiéramos pasado por la tempestad, respondió, no sabríamos cuán fuerte puede ser nuestro amor. Sonrieron. En esas pocas palabras estaba contenida toda la esencia de su historia. Más adelante, un pequeño trineo tirado por un caballo apareció en el camino. Era conducido por un campesino que, al ver la expresión cansada de los recién casados, les ofreció un lugar entre sus mantas. Agradecidos, subieron y dejaron que el animal avanzara lentamente sobre la nieve crujiente. Mientras el trineo se deslizaba entre campos silenciosos y bosques adormecidos, Marya apoyó su cabeza en el hombro de Dimitri. El cansancio, mezclado con la felicidad, la vencía poco a poco. Cerró los ojos, segura de que ya nada malo podría alcanzarlos. Dimitri, acariciando con ternura su cabello, pensaba en todo lo que había cambiado en tan pocas horas.
La noche terrible que casi los había separado se había transformado en la aurora de una nueva vida. En el horizonte, entre la bruma, comenzaron a distinguirse los primeros signos de civilización: casas, humo ascendiendo de las chimeneas, sonidos lejanos de vida cotidiana. El hogar estaba cerca. Y con él, la promesa de un futuro donde, juntos, enfrentarían no solo tempestades de nieve, sino todas las tempestades de la vida. Capítulo 12. Un nuevo amanecer. El trineo se detuvo ante la puerta de la vieja casa en la que Dimitri pasó su infancia. Las vigas de madera crujieron bajo el peso de la nieve, y el humo gris de la chimenea anunciaba calor y hospitalidad. Marya apretó la mano de Dimitri con ternura. Juntos, dieron el primer paso hacia su nueva vida. Al cruzar el umbral, fueron recibidos por la luz dorada del hogar y el abrazo emocionado de la madre de Dimitri. Entre lágrimas de alegría y risas ahogadas, la familia entendió que aquel amor, forjado en mitad de la tormenta y templado por la adversidad, era más fuerte que cualquier inclemencia. En la mesa de roble, humeaban tazones de sopa caliente y pan recién horneado. El crujir del fuego en la chimenea acompañó las historias de la noche anterior, cuando el mundo entero pareció detenerse bajo el manto blanco de la nieve. Ahora, esa misma nieve era testigo de un nuevo comienzo. Marya, arropada junto al fuego, alzó la vista hacia Dimitri. En sus ojos brillaba la certeza de que, aunque la vida trajera futuras tempestades, ya no temerían enfrentarlas. Porque habían descubierto que el verdadero refugio reside en el corazón del otro. Al caer la noche, las primeras estrellas emergieron en el cielo limpio. Desde la ventana, Dimitri y Marya contemplaron la llanura iluminada por la luna. La tormenta había quedado atrás. Ante ellos, un horizonte lleno de promesas. Y así, con la nieve a sus pies y el calor del hogar en su alma, sellaron para siempre su amor. El amor que nació en la noche más fría y encontró su hogar bajo el mismo techo, al calor de un nuevo amanecer. Y así concluye esta maravillosa historia. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos que inspiran. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Hasta la próxima.